Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva, Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Claudia Quevedo y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en ChatGPT para prevencionistas, la guía de comandos para mejorar sus resultados en seguridad y salud en el trabajo, con la temática titulada Sesión 3, Soluciones y Recursos Tecnológicos para priorizar decisiones y acciones en seguridad y salud en el trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener y recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Nicolás Barrera. Él es físico, magíster en Ingeniería de Sistemas con experiencia en analítica para la seguridad y salud en el trabajo, asesor de políticas públicas para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Ingeniero Nicolás, muy buenos días y bienvenido. Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, buenos días a todos. Igualmente para mí es un placer acompañarlos en este recorrido que estamos haciendo sobre el diferente uso que se le puedan dar a los tan actuales sistemas de inteligencia artificial para aplicarlo a la seguridad y salud en el trabajo. Como saben, tenemos una ruta de conocimiento de 7 pasos. Hoy nos concierne a la sesión 3, como lo indicaba Claudia, a las soluciones y recursos tecnológicos para priorizar decisiones y acciones de seguridad y salud en el trabajo. Te doy la palabra a Claudia para que por favor hagamos un pequeño cuestionario antes de empezar y así poder realizarlo al principio y al final de esta charla. Claro que sí, ingeniero. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué puede hacer ChatGPT con un manual en PDF? A. Diseñar logos. B. Leer y resumir riesgos. C. Calcular nóminas. D. Firmar documentos. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Diseñar logos con un 7%. B. Leer y resumir riesgos con un 77%. C. Calcular nóminas con un 2%. D. Firmar documentos con un 14%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Para qué puede usarse ChatGPT en seguridad y salud en el trabajo? A. Crear exámenes médicos. B. Revisar nómina mensual. C. Generar planes de acción. D. Imprimir señalizaciones. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Crear exámenes médicos con un 7%. B. Revisar nómina mensual con un 3%. C. Generar planes de acción con un 83%. D. Imprimir señalizaciones con un 8%. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué permite priorizar mejor las acciones en seguridad y salud en el trabajo? A. Orden alfabético. B. Institución del prevencionista. C. Uso de normativas y datos. D. Opiniones del equipo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Orden alfabético con un 0%. B. Intuición del prevencionista con un 3%. C. Uso de normativas y datos con un 88%. D. Opiniones del equipo con un 9%. Continuamos con nuestro experto líder, el ingeniero. Dale, muchas gracias Claudia por la evaluación.
Entonces, continuamos. Entonces, para empezar, quiero con una frase que básicamente nos va a resumir el contenido de esta charla. Y es, la inteligencia artificial no es una amenaza, el competidor que la aproveche sí lo será. Aquí voy a hacerse el análogo de la inteligencia artificial no es una amenaza, el prevencionista que la aproveche sí lo será. Haciendo referencia a que el prevencionista que sepa utilizar las capacidades de las diferentes herramientas de inteligencia artificial que hay hoy en día será quien realmente sea una amenaza o un competidor mayor ante aquellos prevencionistas que no sepan utilizar esta herramienta de forma apropiada, porque cualquiera sabe dar indicaciones de un prompt. Tenemos como objetivos estos que son los tres principales, entre los cuales está como reconocer cuáles son los principales desafíos a los que se encuentran los prevencionistas en temas de seguridad y salud en el trabajo y cómo utilizando la tecnología podemos afrontar esos problemas. El segundo es cómo explorar cómo estos modelos de lenguaje como ChatGPT, como Gemini, como tantos que existen, pueden convertirse en herramientas que podamos utilizarlas para potenciar nuestras actitudes como prevencionistas. Y por último, va a ser demostrar cómo GPT puede transformar manuales, cronogramas y normativas y más a partir de un ejemplo práctico que veremos para potenciar, como es nuestro objetivo principal de la charla, la labor del prevencionista. Entonces, para introducir al tema, nosotros en las rutas anteriores, en la sesión número 2, miramos cómo acceder a ChatGPT, cómo crear una cuenta, cómo cómo darle una personalidad, por así decirlo, cómo darle indicaciones a la herramienta tecnológica para que sirva como prevencionista y que esté fijo que esa va a ser su labor principal. También miramos cómo cargar diferentes tipos de archivos, documentos con la edición gratuita y hacer preguntas a partir de eso. Miramos cómo subir eh, los informes de accidentes de trabajo, enfermedad laboral y que eh, nos creara un informe de como los que suelen solicitar de seguridad y salud en el trabajo, pero de una forma mucho más rápida, con un análisis de datos más profundo y demás. Lo que vamos a ver en esta charla, en esta sesión 3, va a ser que no solamente tenemos acceso a ChatGPT para que nos vea datos tabulares, para que nos cree informes, sino que vamos a ver cómo puede ser usado para leer documentos dispersos, documentos que son excesivamente largos a veces, para mirar herramientas externas, no solamente documentos, sino sitios web, páginas web, eh, las mismas herramientas que nos da nuestra ARL positiva para mirar cómo podemos proteger y prevenir la accidentalidad de los trabajadores en nuestra empresa. Entonces, es por eso que digo que uno de los problemas comunes en seguridad y salud en el trabajo son, para nosotros como prevencionistas, es esa dispersión de los documentos, la alta carga operativa, el poco tiempo que a veces se tiene para analizar todo ese vasto de información y la dificultad para priorizar acciones según el riesgo real. Es difícil entre todos esos riesgos que hay en la seguridad del trabajo, priorizar cuáles son las acciones que debemos tomar para eliminar o reducir esos riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver qué hace un prevencionista y qué desafíos se enfrenta y cómo lo podemos ayudar con ChatGPT. Actualmente, como prevencionistas, tenemos una serie de tareas frecuentes, que es como elaborar los planes de trabajo, los cronogramas de formación, los análisis siniestría, los que les comentaba hace un segundo. Cada vez que sale una normativa, tenemos que hacer ese proceso de leer esos PDF, esas normativas gigantes de 100, 200 páginas, cuando en esencia lo que realmente necesitamos viene a ser, yo creo que unas 5 páginas que termina como siendo desgastante para el experto en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y otra es cumplir con las inspecciones, los reportes y el seguimiento a los hallazgos. También tenemos pues otras tareas como
Bueno, otro de estos desafíos es como el poco tiempo que a veces tienen para analizar esta cantidad de documentos. Las acciones eh, no pueden ser a veces tan personalizadas. Uno quisiera que cada trabajador tuviera una acción preventiva de acuerdo a los riesgos que está enfrentando. Uno tiene a veces que generalizar la población. A veces también hay como mucho trabajo manual en tareas repetitivas o administrativas, en la redacción de correos, la creación de informes, todo ese tipo de cositas que a veces uno dice como, uy, madre, ojalá tuviera un asistente que pudiera decirle, haga tal tarea y de esa forma reducir como tanto tiempo, reducir tanto desgaste laboral. Y entonces, a partir de todas esas tareas frecuentes y desafíos que tenemos, lo que vamos a ver es cómo puede ayudar ChatGPT a, a solucionar esto. Bueno, no quiero que piensen que solamente existe ChatGPT, existen muchos más, ¿no? Y lo que vamos a ver entonces es cómo se hace una automatización, lecturas y resúmenes, cómo hacer una indicación, un prompt que se llama a la herramienta ChatGPT que realmente nos permita extraer la mayor cantidad de información posible y cómo proponer acciones ajustadas de acuerdo a la normativa que estamos intentando aplicar a la prevención. Por último, vamos a mirar cómo esta herramienta nos permite dar agilidad en priorizar, en decidir y en ejecutar nuestras acciones de promoción y prevención. Pero bueno, la charla no es solamente el uso de ChatGPT para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El nombre de la charla era los recursos tecnológicos útiles para la seguridad y salud en el trabajo. Solamente que la ruta de conocimiento es ChatGPT, por eso lo enfoco más hacia ese lado. Pero yo quiero mostrar que no solamente existe esos recursos tecnológicos, ¿no? A veces nosotros también tenemos accesos a diferentes herramientas como son los tableros. Los tableros son unas herramientas que básicamente lo que hacen es tomar mmm, los diferentes datos que están a veces en forma tabular y representárnoslos de forma gráfica con indicadores que sean más fáciles para nosotros seguir como tendencias, mirar ajustes, etcétera. Por ejemplo, ese que tenemos aquí a la izquierda, que nos marca en colorimetría los diferentes ajustes en los que está, puede ser em, la ejecución de un plan de trabajo, puede ser la accidentalidad en una empresa, puede ser una serie histórica de mirar la accidentalidad, como ese tipo de cositas que nos permiten mirar tendencias de forma visual que nosotros como expertos en prevención podemos interpretar de una forma más fácil. Tenemos otro tipo de herramientas como las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo también tienen una serie de herramientas analíticas que nos permiten determinar de forma fácil dónde están aquellos problemas que queremos hacer hincapié en la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, podemos, como nos muestra aquí en el ejemplo, visualizar diferentes colores dependiendo de la cantidad. Podemos programar el uso, la medida de indicadores que nos muestran diferentes colores cuando hay, no sé, una seccional de nuestra empresa que esté con una accidentalidad mucho mayor, etcétera. Y por último, los tan actuales y sonados modelos de lenguaje generados. Modelos de lenguaje generados han sido una herramienta que prácticamente, prácticamente es un asistente virtual en el que nosotros le damos una serie de indicaciones y él nos ayuda a tomar unas decisiones. Tomar una serie de decisiones basados en la información que nosotros le demos, en la información que consiga en la web y lo que nosotros sepamos preguntar a ese modelo. Entonces existen una serie de herramientas como ChatGPT, Cloud, DeepSeek, Copilot, Gemini. Demás. Nosotros nos vamos a enfocar en esta reunión en ChatGPT, que es como lo que hemos venido haciendo a lo largo de la siguiente ruta, pero eso no quiere decir que se tengan que ustedes eh, enfocar ahí. También existe la oportunidad de que exploren las diferentes herramientas. Cada una tiene como sus propias ventajas y desventajas frente a las demás. Pero bueno, eso ya hace parte del usuario final de ustedes, cuál herramienta tecnológica escogen. No sé si ustedes ya hayan tenido
la oportunidad de utilizar, o si la han tenido la oportunidad de utilizar alguna de estas, me gustaría que me comentaran qué herramienta han utilizado y cuál es como el principal uso para el que lo suelen tener. Los principales casos de uso concretos que he visto que se le dan a estas herramientas son estos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un formato, un PDF de un manual de seguridad en el trabajo, lo que suelo decir es como, dime un resumen de riesgo y las acciones claves que debería ejecutar basados en los riesgos de las personas a las que están expuestas dentro de la empresa. Si tengo un cronograma en Excel de cuáles son las eh, actividades de promoción y prevención que se van a dictar, ya sea desórdenes musculoesqueléticos, prevención en salud mental y demás. Creo que hay una pregunta, Claudia. Bien. Sí, señor. Hay una pregunta de la señora Elizabeth Solarte que dice, ¿esta herramienta tecnológica dónde la podemos encontrar? Listo. Yo lo había mencionado antes en la primera charla, en la sesión de la charla número 2. Sin embargo, aquí lo mencionaré de nuevo, le haré una introducción rápidamente. Me corriges, Claudia, pero creo que todas las charlas que sean la ruta de conocimiento se encuentra en Posipedia, en la ruta de conocimiento sobre ChatGPT. Y esta serie, la anterior fue la sesión número 2. En esa doy un paso a paso de cómo abrir la herramienta, de cómo crear un usuario, de cómo configurar ese usuario y demás. Pero en la charla de hoy la haré de forma más rápida para las personas que no asistieron a la segunda charla. Si es así, ¿cierto? Se suben en la página de Posipedia. Sí, sí, creo que sí. Igual ahorita les confirmo. Listo. Entonces, tenemos cronogramas en Excel en el cual hacemos un diagnóstico. Podemos pedirle que nos haga un diagnóstico de la cobertura y sugerencias que podríamos estar fallando en nuestro Excel a partir de la siniestralidad de nuestra empresa. Tenemos una normativa cuando está en PDF, por ejemplo, cuando salen todos estos decretos que regulan el sector en el que estemos nosotros trabajando, y podemos nosotros decirle, venga, compáreme esta normativa con los planes de trabajo que yo estoy haciendo, así estoy cumpliendo con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos también haces en Excel un listado de trabajadores, lo que serían las matrices de riesgo. Nosotros tenemos acceso a esto, podemos subírselas a la herramienta y decirle que nos dé unas propuestas segmentadas por perfil. Como saben, las matrices de riesgo por cada una de las personas nos permite ir al detalle de cuáles son los riesgos a los que están expuestos la persona en los diferentes ámbitos, no solamente a nivel laboral, también a nivel psicosocial, a nivel médico, saber cómo es su historial de uso cotidiano y saber cómo esa persona qué tipo de herramientas podríamos darle para que para reducir su exposición al riesgo y de esa forma, pues lo que es nuestro principal uso, ¿no? Nosotros como prevencionistas debemos tener en general presente que nuestras labores son dos, ¿no? Uno, em, reducir la accidentalidad de la enfermedad de los trabajadores, o sea, aumentar su bienestar dentro de la empresa, pero esto tiene un propósito que es como el que creo que algunas personas creen que es el mayor, y es aumentar la productividad de la empresa, ¿no? O sea, todo esto que nosotros hacemos de aumentar el bienestar del expuesto al riesgo es para aumentar la productividad de la empresa, que a final de cuentas es como quien nos contrata, quien nos tiene en mente para la implementación de todo este tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, antes de pasar al ejemplo práctico, quiero darle una serie de recomendaciones y consideraciones. Entonces, lo principal es que esta herramienta no reemplaza al prevencionista. Una vez culminemos el ejemplo práctico, volveremos a este listado. Y es porque ChatGPT no reemplaza al prevencionista. Porque ChatGPT es una herramienta que no es 100% precisa. O sea, lamentablemente no es una ser omnipresente que lo sepa todo y esté libre de errores, sino que es una herramienta tecnológica, es un
modelo de lenguaje entrenado con la inmensa cantidad de datos que hay en Internet y que es un modelo computacional y como toda herramienta o como todo sistema no está libre de errores, ¿no? O sea, todos los sistemas creados tienen algún punto de fallo. En entonces no debemos como nosotros alinearnos 100% a lo que nos diga ChatGPT, sino que nosotros tenemos que ser muy cautelosos y mirar cuáles son las preguntas que nos está haciendo, cuáles son las recomendaciones que nos está haciendo esta herramienta. Creo que tenemos otra pregunta, Claudia, para que por favor me ayudes. Sí, ingeniero, tenemos una pregunta de la señora Fabiola Giraldo. Ella te dice, profe, ¿me puedes explicar qué es ChatGPT, ya que es la primera vez que escucho esa palabra? Dale, ahorita lo menciono. Como les comento, la razón por la que no la hice fue porque esta es como una tercera sesión de una ruta que hemos venido haciendo, pero ya ahorita lo explico. Y por último, bueno, creo que pasemos mejor a la parte práctica y ahorita pasamos a las recomendaciones para poner en contexto más a todos los usuarios. Entonces les comento rápidamente a los que no conocen la herramienta. ChatGPT es una herramienta web que es prácticamente un asistente virtual y nos permite interactuar con él a través de preguntas que hoy en día se consideran, o sea, el nombre técnico que se le da son prompts. Entonces esos prompts o preguntas que se le hace al asistente virtual eh, nos permiten extraer información, interactuar con ese asistente virtual y, mm, y tener como una serie de preguntas y respuestas a partir de información que él encuentra en la web o, o diferentes textos que se le han dado. Igualmente nosotros también podemos alimentar con datos nuestros para interactuar con esos datos. Entonces voy a pasar al navegador web para mostrarles rápidamente cómo sería esto. Aquí ya tenía abierto ChatGPT, pero para las personas que no, voy a abrirlo en pestaña incógnito. Entonces, para acceder a ChatGPT, simplemente están en su navegador principal y escriben ChatGPT. Una vez entran aquí, eh, entran, le dan iniciar sesión en ChatGPT. Aquí le dan iniciar sesión. Aquí pueden registrarse, suscribirse y solamente tienen que tener un correo de cuenta electrónica en el cual se van a digitar y un usuario. A veces también es más fácil si se han logueado, eh, continuar con Google, continuar con Microsoft o la cuenta que tengan. A veces también se puede con con el número telefónico. Creo que tenemos otra pregunta para que por favor me ayudes, claro. ¿Ya? Sí, ingeniero, tenemos otra pregunta, pero es respecto a lo que estás explicando. Dice, muy buenos días. Para realizar esta tarea que menciona en ChatGPT, ¿se debe pagar o la versión es gratuita? O en la versión gratuita se puede, perdóname. De las dos formas es posible. Con la versión gratuita es posible, eh, pero es más tedioso a veces porque uno eh, o sea, tiene un límite en el cual nosotros podemos cargar como cierto tipo de información, pero igual la versión gratuita es bastante buena. Les doy un ejemplo aquí, digamos acá. Si yo no quiero iniciar, simplemente le doy Pro ChatGPT, entonces si dan cuenta estoy aquí con la versión gratuita y puedo preguntarle cosas. Pues, no sé, por ejemplo, eh, ¿cuál es mi labor como prevencionista? Perdón, la ortografía. Prevencionista. Sí, trabajo en el sector de seguridad y salud en el sector de minería en Colombia. Le hacemos la pregunta y él comienza a traducir, bueno, a decirme. Entonces, decirme como cuáles son mis principales funciones, eh,
cuáles son las normativas que debería regir la formación, supervisiones, actividades críticas y demás. O sea, si se dan cuenta aquí yo no estoy logueado, estoy desde la versión gratuita y igualmente la respuesta es como bastante completa, ¿no? Aquí sigue las áreas críticas que debería de vigilar, la ventilación, la prevención, la exposición, demás, las normativas claves y demás. Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es comenzar a interactuar con ellos. La pregunta que nos decían que es ChatGPT, entonces es lo que les decía, es una herramienta virtual que nos permite la interacción. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, cómo puedo vigilar un área crítica como ventilación subterránea, digamos este, y que cómo puedo vigilar una área crítica como ventilación subterránea y qué normativa rige esto, digamos así. Entonces él prácticamente nos comienza a responder qué tipo de cosas debo vigilar, el monitoreo de concentración de oxígeno, la presencia, velocidad del aire, bla, bla. La inspección de sistemas, control de emisiones, verificación del plan de ventilación, la normativa que rige el tema de minas subterráneas, nos comienza a decir hasta cuáles son como los artículos de este decreto que lo hacen y nos da un resumen de que es bueno, de cuáles son como esos puntos claves que deberíamos de tener en cuenta. Hasta si dan cuenta nos dice cómo puede consultar el decreto completo aquí. Copiar enlace, abrir enlace. Vamos al enlace y allí él nos manda al decreto. Bueno, este no lo encontró porque por alguna razón no lo encontró. Pero nos manda ahí, nos dice cuál es el decreto, nos dice cuáles son las recomendaciones adicionales que debería tener como prevencionista, llevar registros, participar en los simulacros, capacitar al personal, vigilar en azotadoras, combustión y tronadura que alteran el aire subterráneo. Y a veces cuando no tenemos preguntas, él mismo nos da como sugerencias. Nos dice como, ¿quiere una checklist tipo Excel para controlar la ventilación subterránea? Te puedo ayudar. Y él básicamente arma el Excel con estos registros que él dice. Digámosle que sí. Sí. Ayúdeme con el checklist, por favor. Creo que ya es por temas de internet que se está demorando mi respuesta. Ajá. Listo, ahí sí me dice que ya como no estoy logueado, te decía, hace falta que me dé lo que preguntaba antes, cuál es la diferencia entre la versión paga y la versión no paga. La versión paga, pues me hubiera generado ahí el S, pero aquí no me lo genera. Pero lo que sí podemos hacer como forma de craquear es no me lo en Excel, no me lo de en Excel, deme el listado por acá. Entonces él simplemente me hace el listado y nosotros después podemos simplemente coger, abrir un Excel, venimos a lo que nos generó nuestro asistente virtual, copiamos todo esto y lo ponemos en el Excel. De esa forma, si se dan cuenta, no es necesario como que tuviéramos la versión Plus, ¿no? Entonces a veces hay formas en que nosotros nos podemos saltar ese tipo de restricciones para no estar como tan ¿cuál es la palabra? No estar tan bajo que tengamos una ChatGPT Plus. Y listo, entonces ahí tenemos nuestro checklist, ya lo tenemos en Excel. Ya lo que puede hacer el prevencionista que está vigilando la ventilación en la minería subterránea es entrar y hacer su checklist. El sistema cumple con la ventilación, se cumple, sí, no, observaciones, fecha de revisión, el ventilador se lleva correctamente, sí, no, etcétera, etcétera. Ahí tiene su checklist para que verifique. Y listo, eso es como a grandes rasgos cuál es el uso de ChatGPT, cómo se utiliza,
cómo pueden mostrarles ustedes y cómo pueden utilizar sus diferentes herramientas, cómo pueden a veces, por decirlo así, hackear el no tener la versión Plus. Es cuestión de uno ponerse a imaginar y pensar qué tipo de prompt, qué tipo de pregunta le puedo hacer para que me dé la información que yo necesito y no tener que pagar esa versión Plus. Como se dieron cuenta aquí cuando le dije, me dio como, bueno, se tiene que pagar la versión Plus porque necesitamos esto y esto. Y, y si no, no le puedo generar el listado. Yo dije, no me genere el listado entonces en Excel, simplemente deme el listado por acá y yo después lo copio y lo pego. Lo dio, lo copiamos y lo pegamos y ahí les mostré cómo utilizarlo. Listo, entonces sigamos. Yo creo que con esto, no sé si ya hay que respondido como qué es ChatGPT, cómo utilizarlo y cómo acceder a él y cómo crear un usuario para acceder a él. Entonces lo hice aquí desde la pestaña incógnito para mostrarles. Pero bueno, entonces siguiendo aquí con nuestra tarea, este es el ChatGPT que yo tenía aquí. Cuando nosotros abrimos una cuenta, cuando ya no lo hacemos de la forma, hay pruebas sin abrir cuenta, sino cuando nosotros abrimos una cuenta gratuita, no tiene que ser paga, eh, me colaboras por favor, Claudia, que creo que hay varias preguntas. Sí, ingeniero, estaban preguntando precisamente lo que ibas a decir, qué costo tiene la aplicación de ChatGPT y qué tan confiable es la información que nos ofrece ChatGPT. Ok. Bueno, la primera pregunta, los costos de ChatGPT, lo que estaba diciendo ahorita, eh, es gratuito. O sea, tiene una versión gratuita en el que nosotros podemos interactuar, así como les mostré hace un segundo, sin necesidad de tener que pagar nada. Creando una cuenta, podemos hacer un montón de cosas, o sea, muchísimas cosas. Ya la versión paga tiene un costo de 80.000 pesos mensuales. Eso lo pueden igual verificar en las páginas de ChatGPT, en la documentación que tiene el programa. Y, y eso. La segunda pregunta es, ¿qué tan confiable es la información? Mm, ahí sí, hay herramientas que nos permiten hacer que la información sea más o menos confiable dependiendo qué tan, mm, qué tan innovadoras, ¿no? Qué tanto queremos que esta herramienta ChatGPT sea libre de responder lo que quiera. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí podemos darle instrucciones que lo que haga sea buscar en internet. Mira, entonces ya él no va a ser información que él se invente ni nada de eso, sino que sea funciones que haga en internet. Podemos decirle que, que todo lo que haga sea basado en documentos referenciados. Igualmente nosotros podemos después hacerlo mm, que nos verifique que los datos que las páginas que nos está mostrando sean reales. ¿Listo? Igual lo que les comento, lo que les comenté al inicio, ChatGPT no es la única herramienta que hay para, ¿para qué? Para el uso de asistentes virtuales, sino que hay muchísimas. Hay muchísimas. Y cada uno tiene como su diferente, como ventajas y desventajas. Por ejemplo, aquí ChatGPT, lo que decía, lo que la pregunta le hacen es porque a veces él tiende a inventar un poco las cosas, utilizar fuentes que no son como confiables y demás, pero hay diferentes herramientas que sí nos dan como, em, como más veracidad en el acceso a la información. ¿Listo? Entonces, podemos aquí continuar mirando em, las instrucciones que se le iban a dar al usuario. Em, Aquí les quiero mostrar otra herramienta que se llama Deep Research. Deep Research es una
herramienta también es un asistente virtual para la pregunta que me acaban de hacer, en la cual nosotros podemos hacer una búsqueda, pero que teniendo como más seguridad de que sea un- unas fuentes más creíbles. Por ejemplo, digámosle, hágame una investigación de cómo reducir la accidentalidad en minas subterráneas por problemas de ventilación, incluyendo las fuentes de la investigación. Uy, creo que hay un problema, pero ¿con la qué? Con la aplicación como tal. Sí, sí, hay un problema con la aplicación web. Intentemos de nuevo. No, está fallando está fallando la aplicación web, entonces no. Pero si alguien lo quiere después revisar, puede utilizarlo ahí, puede revisarlo. Se llama Deep Research. Continuamos entonces nosotros con ChatGPT. Nos quedan 20 minutos, entonces voy a intentar agilizar. Entonces nosotros aquí podemos, en ChatGPT, cuando creamos un proyecto, nos va a salir cuando creamos un usuario, nos va a crear un usuario gratuito, y nosotros aquí podemos darle indicaciones de qué queremos. Entonces podemos decirle, somos prevencionistas que queremos aumentar el prevencionistas colombianos, digámosle, porque para que nos haga recuerdo la Revolución Colombiana. Colombiano. No, mejor soy un prevencionista colombiano de seguridad y salud en el trabajo que deseo aumentar el bienestar de los expuestos al riesgo en mi empresa y reducir la siniestralidad. Guardar. Y listo. Ahí nos queda entonces ya las instrucciones en general del chat que vamos a tener. Yo tenía preparado aquí una serie de datos sintéticos, datos no reales, que creé para esta sesión, en la que básicamente tengo diferentes archivos de accidentalidad, de enfermedad laboral, de ausentismo y demás. Entonces, lo que nosotros solemos tener cuando una persona se accidenta dentro de nuestra empresa es la fecha de ocurrencia, la hora, el cargo de la persona, el sexo, la edad, la severidad, el tipo de accidente, el diagnóstico, la parte afectada, el mecanismo, como tipos de accidentes que suelen... em, ¿Tipo de qué? Tipo de caracterizaciones que suelen ocurrir cuando se investiga un accidente de trabajo. Entonces todo eso lo tengo aquí, guardadito, en una hoja Excel para procesar esa información. Entonces si nosotros quisiéramos antes como visualizar información de este Excel, es grandísimo. ¿Cuánto tiene? Tiene casi 50 registros. Sería tedioso, ¿no? Sería tedioso ponernos a mirar dato por dato, qué es lo que está pasando con los trabajadores y demás. Entonces simplemente nosotros ahora podemos coger ese archivo, arrastrarlo hasta aquí y decirle, este es un
archivo en Excel de la caracterización de los accidentes de trabajo en mi empresa. Quiero que me haga un resumen de qué ocurre en mi empresa y qué medidas puedo implementar como prevencionista. Entonces le decimos ahí, lee el archivo y comienza su labor ya interna de procesamiento. Mientras hace eso, creo que hay una pregunta, Claudia, para que por favor me ayudes. Creo que Claudia se ocupó. Bueno, aquí ya me dieron resultados. Entonces, él ya nos comienza a decir como características diferentes de ese Excel. Entonces, ¿cuáles son las características principales del Excel que le pasé? Total de accidentes encontrados, 49. Daños cubiertos, la edad promedio de los lesionados, el género previamente, con porcentaje, el cargo de los afectados, además, las partes del cuerpo afectadas, los mecanismos de accidente más comunes, los lugares de ocurrencia, el tipo de lesión y como prevencionista, cuáles son las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo que debemos revisar. Intervención ergonómica, prevención de las caídas, campañas sobre manipulación segura, espacios de control fuera de sede y gestión en el riesgo. Pero bueno, lo que les comentaba al inicio de la charla, y es que en la sesión número 2 miramos cómo podemos nosotros alimentar esta herramienta con diferentes Exceles que nos caractericen el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, el ausentismo, y miramos también cómo podemos nosotros hacerle diferentes preguntas, diferentes prompts, miramos diferentes ejemplos de prompts, de interacciones al asistente virtual para sacar la mayor información de esas características que nosotros podríamos tener como prevencionistas dentro de nuestra empresa. Hoy, como les comenté, lo que quiero es mostrarles que no solamente podemos darle este tipo de herramientas de archivos Excel tabulares, sino que podemos también alimentarlo con herramientas como PDFs, como textos, como páginas web, etcétera, etcétera. Digamos, aquí yo tengo suponiendo que la empresa que hice fue de construcción, entonces yo me bajé la guía técnica de prevención de protección de construcción, que es una guía técnica larguísima. ¿Cuánto mide? 100 páginas. Entonces 100 páginas en la cual nos dice cómo es la prevención para las personas, como el arnés, cómo debe, bueno, básicamente ahí está toda la guía técnica para protección y prevención de caídas, de los diferentes accidentes que surgen en el sector construcción. Leerlo y mirarlo a veces yo creo que podría ser un poco tedioso. Entonces nosotros, como tenemos un asistente virtual, podemos decirle, venga, asistente virtual, cójame por favor ese documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cójame ese documento. Listo. Ya, a partir de este documento técnico, dígame qué medidas puedo implementar para reducir la accidentalidad que le acabo del documento Excel que el documento Excel enviado. Listo. Dejémoslo ahí. Que él procese la información y él lee el documento. Entonces él lee el documento y nos dice qué medidas podemos implementar a partir de qué medidas concretas podemos implementar a partir del documento
y nuestro sector de construcción para reducir esto. Entonces nos dice aquí, el tipo de diagnóstico, bueno, lo primero que queremos controlar es el control de riesgo de caídas, que está afectando aproximadamente el 30% de los casos. Nos dice, el diagnóstico de mi empresa es el accidente más común en nuestras oficinas y, bueno, en los lugares de trabajo, que nos sugiere instalación de barandas en escaleras y bordes con riesgo de caída, que está en la resolución, bla, 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 artículo 16, guía técnica, y que según el documento que le envié está en la página 57. Entonces eso es súper bueno porque ya no solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino que hasta nos dice en qué página se encuentra eh, lo que nos está diciendo. Entonces aquí página 56, 57. Ajá. Guía para protección contra la caída en el sector construcción. Exactamente lo que estábamos buscando. Entonces nos dice la instalación de barandas. Ajá, exactamente aquí tenemos que nos dice que la instalación de barandas en lugares donde es propicia, donde hay los riesgos de caída, es como una forma de mitigar ese riesgo para los expuestos que son los trabajadores, ¿no? Nos dice qué tipo de requerimiento y el tipo de medida. Aquí ya nosotros, si se dan cuenta, esta herramienta virtual, este asistente virtual, nos dice a qué página tenemos que ir dentro de este larguero de 100 páginas, porque yo creo que a veces es imposible uno leerse 100 páginas de un documento, luego mirar un accidente particular y decir, uy, yo recuerdo que en la página exacta estaba esto. Entonces nosotros como prevencionista no es que nos reemplace, sino que nos sirve como ayuda de decirnos, mire, estos accidentes, váyase a tal página y revise a medida y de su experticia como prevencionista cómo puede implementarlo esto dentro de su empresa. Entonces, devolvámonos aquí. Nos dice la instalación de escaleras y señalización de superficies lisas. Nos dice a qué páginas está, las campañas de prevención de caídas, prevención. Y aquí ya nos comienzan a dar como diferentes no solamente en este tipo de lesión principal, sino en los diferentes tipos de lesiones. Nos dice entonces también reentrenamiento en pausas activas, vas a la página tales, fortalecimiento del programa de seguridad en trabajo de alturas, medidas colectivas, cultura de autocuidado y participación activa y demás. Entonces, si se dan cuenta, no todo lo que nos dice nos saca del PDF, sino que hay algunas cositas que nos da información sobre qué tipo de medidas de promoción y prevención podemos nosotros implementar. Ahí le agradezco a un integrante del equipo de Posipedia, de Positiva Educa, me allegó este cronograma de las diferentes mm, de las diferentes actividades virtuales que se van a editar a lo largo del año, en el cual nos menciona cuáles son esas charlas que se van a dar a lo largo de este 2025 para que nosotros podamos como estar atentos a ellos, para que sepamos qué charlas se van a dar, para que sepamos qué charla es la que le sirve a nuestros expuestos al riesgo, qué charlas deberíamos nosotros asistir, qué charlas deberíamos invitar a los expuestos al riesgo dentro de una empresa, a los afiliados, a los trabajadores que asistan para reducir eso. Entonces, nosotros podemos aquí añadir entonces ese archivo, añadir archivo, le pasamos ese cronograma de las actividades virtuales que se van a dictar y decirle qué actividades virtuales me sugiere para, mm, mm, para ayudar con las medidas de prevención dentro de mi empresa y qué día y qué hora se van a dictar. Démosle ahí. Dejémoslo que analice un rato. Disculpen la demora, pero el texto estaba como larguito. Aquí, listo.
Entonces, ya una vez le decimos, él nos da un listado de cuáles son esas temáticas que nos podrían servir para, para reducir la siniestralidad, ¿no? Llámanos más adelante que estas ya pasaron. Entonces estamos en septiembre, chun, chun, chun. Esta, no más para abajo. Vemos la más próxima, esta. Sector salud, pensiones, bla, bla, bla. Y nos dice entonces, estas son como las charlas que nos pueden servir, como investigación de incidentes en el trabajo, que se va a dar el miércoles el 30 de julio, de 11 a 12. Y bueno, aquí nos dice como diferentes charlas que nos podrían ser de utilidad. Nosotros podemos seguir interactuando con él, preguntarle por qué cree eso, que nos reduzca a las que nos hayan dictado, etcétera, etcétera. Podemos como, a final de cuentas, utilizar como todas las herramientas que nos da nuestra ARL positiva para nosotros promover la promoción y prevención de la salud, reducir la exposición al riesgo de nuestros trabajadores y nosotros como expertos prevencionistas colaborar para el bienestar de los trabajadores y portar el bienestar de la empresa. Listo, eso es como toda la charla que tengo para dar. Muchas gracias la, por la atención. Les dejo una bibliografía y no sé si haya muchas preguntas. Bueno, creo que ya todas se hicieron a lo largo del curso. Entonces le daría la palabra a Claudia para que por favor cerremos y hagamos una evaluación Claro que de... sí, ingeniero. Entonces vamos con nuestro segundo sondeo. ¿Ibas a decir algo? Discúlpame. No, señora, dale. No, no, dale. Continuamos entonces con nuestro segundo sondeo. ¿Qué puede hacer ChatGPT con un manual en PDF? A. Diseñar logos. B. Leer y resumir riesgos. C. Calcular nóminas. D. Firmar documentos. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Diseñar logos con un 3%. B. Leer y resumir riesgos con un 93%. C. Calcular nóminas con un 0%. D. Firmar documentos con un 3%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esa primera pregunta? Nos fue muy bien, aumentamos de 77 a más del 90% y también en participación, antes fueron 33 y ahora 88 personas, entonces muy bien, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Para qué puede usarse ChatGPT en seguridad y salud en el trabajo? A. Crear exámenes médicos. B. Revisar nómina mensual. C. Generar planes de acción. D. Imprimir señalizaciones. Ingeniero, ¿puede activar y desactivar su cámara que se le dañó la señal, por favor? La señal, sí. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Crear exámenes médicos con un 1%. B. Revisar nómina mensual con un 0%. C. Generar planes de acción con un 98%. D. Imprimir señalizaciones con un 1%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? También nos fue muy bien, pasamos del 83% al 98%, eso fue casi un 100%, igualmente en participación, aumentamos de 60 a 100 personas, entonces muy bien. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué permite priorizar mejor las acciones en seguridad y salud en el trabajo? A. Orden alfabético. B. Intuición del prevencionista. C. Uso de normativas y datos. D. Opiniones del equipo. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Orden alfabético con un 0%. B. Intuición del prevencionista con un 3%. C. Uso de normativas y datos con un 94%. D. Opiniones del equipo con un 2%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? De nuevo, muy bien, pasamos del 88 al 94%, es decir, en todas las preguntas estuvimos por encima del 90% de asertividad. Me alegro que haya sido de agrado y que hayan aprendido tantos a lo largo de la charla. Muchas gracias, ingeniero Nicolás. Muchas gracias por compartir con nosotros de esta valiosa sesión y nos vemos en futuras oportunidades. Tenemos una invitación muy especial para los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Llega el tercer Congreso Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado junto al Ministerio del Trabajo y el Ejército Nacional.
La cita es el 25 de julio en el Teatro G12 desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Es un evento lleno de conocimiento, experiencias y buenas prácticas por la vida y el trabajo seguro. Inscríbete escaneando el código QR que aparece en pantalla o a través del enlace que compartimos en el chat. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Finalizamos nuestro tercer espacio educativo. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video del Hub de Innovación que ofrecemos para nuestros afiliados. Recuerda que estamos disponibles en Bogotá y en el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona claramente la ciudad Bogotá y esperamos que participen. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!